Grabación, pastor. Grabando. Entonces, la última semana es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la semana es 7 años. Durante esos 7 años, el anticristo, bueno, de hecho, el anticristo está trabajando, el espíritu, el anticristo está trabajando siempre. Pero durante esos 7 años, habrán 3 años y medio donde el anticristo va a hacer un pacto. Pero en la segunda parte de esos 7 años, el anticristo va a romper el pacto. Muchas doctrinas, o hay una doctrina en especial, esas doctrinas las vamos a ver más adelante. Hoy solamente quiero como darles el bosquejo. Muchas doctrinas dicen que este príncipe que dice Daniel 9:27 es Jesucristo, pero no puede ser y ya vamos a ver por qué. Un momento. ¿Sí ven ahí? Sí. Bueno, mis hermanos, si miramos la historia de Israel desde la destrucción de Jerusalén hasta ahora, encontramos que jamás ha habido una alianza. Si ustedes se van a la parte histórica, el pueblo de Israel no ha tenido alianza con nadie, y menos con un príncipe romano, ¿no? Si lo tomamos literalmente. Esto quiere decir entonces que si este periodo de 7 años no se ha cumplido en el pasado, no ha sucedido, no ha habido ningún pacto, no ha habido ninguna relación, tiene que ser cumplido en el futuro. ¿Y por qué decimos esto? Decimos estar seguros de esto porque si la profecía fue hecha literalmente desde el decreto de Antajerjes hasta la venida del Mesías, pues se tiene que cumplir literalmente en su segunda parte, o sea, en los 7 años. Esta, esta doctrina dice que más que sea literal, más bien es una profecía espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros 483 años se cumplirían literal, pero los 7 años se cumplirían espiritual. Lo cual pues no es lógico porque si se cumplió la primera parte, que los 483 años de forma literal, pues debemos esperar el cumplimiento literal de los últimos años también, o sea, de los 7 años. Hay los que creen que no hay ningún futuro para Israel como nación fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Israel tendría que convertirse todo en iglesia. ¿Para qué? Para que tengan un futuro. Recuerden que en 1 Corintios 10:32 Pablo nos divide la humanidad en tres grupos: judíos, gentiles e iglesia. Judío que se convierte al Señor, pues pasa a ser iglesia. Gentil que se convierte al Señor, pasa a ser iglesia. Y estas profecías son literales. Esta misma doctrina dice que no hay ningún periodo específico que se llame gran tribulación. Recuerde que la tribulación se divide en dos: 3 años y medio y otros 3 años y medio. 3 años y medio que se llaman tribulación, 3 años y medio que se llama gran tribulación, que existe una doctrina que dice que es a partir de ahí y que la llama ira de Dios. ¿Y qué quieren decir ellos?
que el Señor sacará a la iglesia después de los 3 y medio primeros años para no sufrir la ira de Dios. Eso lo vamos a ver cuando veamos estas 4 doctrinas que están establecidas de acuerdo a las denominaciones doctrinales de diferentes misiones. Afirman además que no habrá un reino milenio literal de Cristo aquí en la tierra. Para ellos estamos en el milenio ahora y es espiritual. Recuerden que la Apocalipsis nos habla de un gobierno milenial después de que el Señor venza. Y ese gobierno milenial dice que va a gobernar con nosotros como iglesia. Ellos no aceptan esto y más bien dicen que estamos viviendo un gobierno milenial, pero espiritual. Entonces, estas doctrinas las vamos a ver más adelante para que usted tenga más argumento sobre estas doctrinas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Bueno, Sí, señor. bueno, como veíamos entonces, estas doctrinas, pues la interpretación que le dan a Daniel es muy diferente a la interpretación que nosotros pues, le damos. Y vamos a hacer como un análisis de por qué. Ellos dicen que el príncipe en este versículo es Cristo y que el pacto que el príncipe hace es el pacto que Cristo hizo con la iglesia. ¿Cómo? Mediante la sangre, su sangre en la cruz del Calvario. Recuerden que Jesucristo dijo que todo está consumado. Cuando dijo todo está consumado, dijo todo está pago. Todo ya lo pagué hasta y con cómo lo pagó hasta con la última gota de su sangre. Ellos dicen que ese es el pacto del Señor y que el príncipe que habla Daniel es Cristo. Dicen que la frase hará cesar el sacrificio y la ofrenda se refiere a la cesación de los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Porque eso está en Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro pacto con el Señor Jesucristo es un pacto eterno y no es un pacto de 7 años. Vuelvo y digo, el pacto que tenemos como iglesia con el Señor Jesucristo es un pacto eterno y no es un pacto de 7 años, como lo pretenden ver estas doctrinas. Entonces, ahí tenemos el primer argumento. Recuerden que los sacrificios en el templo, lo que se vivió en el tabernáculo, todo lo del Antiguo Testamento, que eran los actos de expiación y sacrificio, concluyeron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para que nosotros tengamos vida y vida eterna y se nos perdonaran todos nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer. Ya el Señor Jesucristo hizo todo por usted y por mí. ¿Cómo? Por simple gracia, porque Él lo quiso. Todos en este planeta que estamos, tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir que todos nos vayamos a salvar, sino los que la palabra es muy clara, todos aquellos, o solamente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gracia está disponible para todo el mundo. El Señor ya pagó y pagó con su sangre. Y ahora estamos en pacto con Él. Segundo argumento,
El versículo dice que el príncipe romperá el pacto. Espero que estén mirando Daniel 9, ¿no? El versículo dice que romperá el pacto en la mitad de los 7 años. Cristo jamás romperá el pacto que ha hecho con la iglesia. Si lo hace, entonces sencillamente tendríamos que quitar Hebreos 10:13, porque entonces no sería un pacto eterno, sería un pacto de 7 años. Entonces empezaríamos a quitarle no solamente Hebreos, sino también muchos versículos del Antiguo Testamento que hablan de un pacto eterno. De hecho, en Génesis, la que se me viene a la memoria, en Génesis el Señor puso un símbolo que es un pacto eterno. ¿Cuál es? El arco iris, si se acuerdan con Noé. Así que Daniel 9:27, que habla de un pacto de 7 años, no se refiere al pacto que Cristo hizo con la iglesia. Pues ya sabemos, como lo dice Hebreos, que es un pacto por siempre, eterno. Y no podemos decir tampoco que el príncipe es Cristo, y si no es Cristo, tiene que ser un príncipe romano. Y aquí la palabra romano no se refiere a que sea romano, romano de la nacionalidad romana, sino un gentil, que va a ser el anticristo. ¿Qué es un gentil? Un gentil es aquel que no está en pacto con Dios, que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en nuestras propias iglesias hay muchos gentiles. Un gran porcentaje de nuestros feligreses todavía es gentil. ¿Por qué? Porque no ha recibido al Señor Jesucristo de verdad. Entonces, mis hermanos, la tarea es ardua. No es tarea de nosotros, la hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos herramienta en sus manos. Por eso estamos estudiando y por eso nos estamos preparando para hacer discípulos. Y esto de hacer discípulos no es solamente estudiar. Esto de hacer discípulos es con nuestro carácter como maestros, como pastores, como líderes, con nuestro carácter, mostrarle a nuestros discípulos de verdad cuál es nuestra relación con Dios. Porque un discípulo debe tomar el carácter del maestro, así como nosotros debemos tomar el carácter de Jesús. Tercer argumento, cuando se dice príncipe, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es una referencia al anticristo. ¿Por qué? Dice la palabra que va a poner, o en el templo se va a posesionar él, y será reconstruido Jerusalén durante la primera, en el templo que se va a reconstruir durante los primeros 3 años y medio. Hablábamos que el pueblo judío ortodoxo ya tiene absolutamente todo, todo, hermano. Si ustedes entran a Google y miran la reconstrucción de, ¿este sería cuál templo? Primero, segundo, tercero, cuarto. A ver, Tercero. tercero. Y ellos ya tienen todo. Y hablábamos de que falta una cosa. ¿Qué cosa falta? El arca de la El alianza. arca. El arca de la alianza. Y recordemos, ¿qué tenía el arca de la alianza? La vara La de, ley, la vara de Aarón. Y el de maná. Aarón Y, y y las el Y el tablas maná. maná. La ley, que digamos las tablas, la vara de Aarón y maná. Eso sí no lo tienen. Sería lo último, lo único que le hace falta al pueblo judío para construir ese templo. Igual, tampoco tienen el terreno. Entonces, el terreno está allí en Jerusalén, donde está la mezquita musulmana. Entonces, ahí hay un dilema, un problema de si en algún momento esa mezquita se quitará, no sé, a través de guerra o algo así, o simplemente el templo será construido en un monte que está al frente. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya les queda claro en qué vamos?
Sí, señor. ¿Todos, guape? ¿Todos bien? Sí, señor. Bueno. Alguien que me lea Mateo 24:15, por favor, en voz alta y despacio. Mateo, capítulo 24, versículo 15. Amén. Dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. Amén, amén. El capítulo 24 de Mateo predice la destrucción del templo, perdón, y las señales del fin de los tiempos, fin de los siglos. Ahora bien, yo les preguntaría a ustedes, tomando literalmente Apocalipsis y sabiendo ya los procesos o los tiempos de las semanas de Daniel, si nuestro rapto fuera hoy, ¿cuánto tiempo faltaría? No para acabarse el mundo, ojo, porque ahí nosotros tenemos una confusión. Nosotros decimos que el mundo se va a destruir y el mundo no se va a destruir. Va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, si en este momento el Señor viniera por su iglesia y fuéramos raptados, los que quedaran, ¿cuánto tiempo tienen? 7 años. 7 años, ¿quién da más? A ver, ¿quién da ¿Tres más? y medio? ¿Tres y medio? ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿No? 4. ¿No? Bueno, vamos Otros a recordar. Señora, 70 semanas más, es decir, otros 490. ¿seguro? ¿Seguro todos? Bueno, dependiendo de cómo, de qué doctrina tengamos, supongamos que vamos a escoger la doctrina pretribulacional, que dice que nosotros, tan pronto el anticristo aparezca, el Señor nos va a llevar, ¿cierto? O sea, no vamos a vivir los 7 años de tribulación. Vamos a coger esa doctrina, simplemente como para el ejemplo. Entonces, si nos lleva antes de la tribulación, ¿cuántos años hay de tribulación y gran tribulación? 3 años y medio. 7, 3 y medio y 3 y medio. 3 y medio y 3 y medio, 7 años, ¿cierto? Y habrá todos los acontecimientos, Armagedón, las destrucciones, sellos, copas, ira, las tercera, cuarta parte del mundo destruida. Bueno, van a ver todas esas acontecimientos. Pero al último, ¿qué va a haber? Cuando ya el Señor gane la batalla, ¿qué va a pasar? 1000 años de gobierno de Jesús. Milenio. El milenio, el Señor va a gobernar con nosotros 1000 años. Entonces, tomándolo literal, entonces, no sé quién está hablando, pero se le escucha entrecortado. Entonces, tomándolo literal, ¿cuántos años nos habrían, faltarían para que llegue cielos nuevos y tierra nueva? 7. No, 1007 años. 993 años. no, Ay, señor. sí, 1007 años. 1007. 1007 años. Volvemos 1007 otra años. vez. Les vuelvo a explicar otra vez, porque quiero que todos tengan la comprensión bien de esto. Hermanos, póngale atención. Tomando
doctrina pretribulacional. Vamos a tomar esa de ejemplo. Vamos a tomar esa de ejemplo. ¿Qué dice? Que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. O sea, no vamos a pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. ¿Cierto? ¿Cuántos años hay ahí? 7. 7. 7 años. ¿Todos están de acuerdo que hay 7 años? Sí. Sí. Listo. En esos 7 años van a haber una serie de acontecimientos, ¿cierto? Sí. Que va a estar cuando el Señor abre los sellos, trompetas, copas, el mar se convierte en sangre, la bestia del mar, la bestia de la tierra, los seres vivientes. Bueno, ahí va a haber un montón de acontecimientos, la guerra de Armagedón, van a haber 3 guerras de las cuales nuestro Señor gana 2, pierde una, en Apocalipsis. Y toda esta serie de acontecimientos, ya cuando el Señor establece su reino, todavía no hay cielos nuevos ni tierra nueva. Ojo, el Señor establece su reino y lo establece por ¿cuántos años? Por 1000 años. 1000 1000 años. años. 1000 años. Por 1000 años. Entonces, si tomamos a partir de esa doctrina pretribulacional, las otras cambian unos 3 años y medio o 7 años, entonces vamos a coger ese ejemplo. Si fuera nuestro rapto hoy, ¿cuánto tiempo haría que llegara cielos nuevos y tierras nuevas? Y tierra nueva. 1007. 1007 años, mi hermano. 1007 años, hermanos y hermanas. 1007 años. Esto significa que cuando nosotros escuchamos que el mundo se va a acabar, eso es falso. Falso. Falso sobre toda falsedad, porque la Biblia me enseña que mínimo son 1000 años, si tomamos la doctrina post-tribulacional, por decir algo. ¿Sí? Entonces son mínimos 1000 años, o 1007 años, o 1003 años y medio, o mínimo 1000 años. Entonces, hermano, la palabra nos enseña de que mínimo son 1000 años, por decirlo así, de acuerdo a la doctrina que vamos a estudiar. Entonces, ese cuento de que el mundo se va a destruir y que el mundo se va a acabar y que las bombas atómicas y etcétera, 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 hermanos, nos quedan 1000 años. 1000 años. ¿Sí habían caído en cuenta en eso? Sí, No, señor. señor. Entonces, No, señor. por No, favor, pues, entonces anoten. Y no lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, para que no crean en cosas que sacan cada nada, que es que se va a acabar el mundo en el 2023, que día leía que es que en septiembre se acabó el mundo, y no, eso no, hermano, vayamos a la palabra. Es la única que nos da a entender todo. Entonces, no coma cuento, coma palabra. La iglesia, la profecía de Daniel 9, y esto es interesante, hermanos, porque muchos dicen, bueno, Daniel habla de las semanas, habla, pero ¿en dónde está la iglesia en Daniel? Entonces, aquí voy a tratar de que entiendan a qué se refiere Daniel. Y observemos que entre el cumplimiento de la primera parte de la profecía de Daniel 9 y el cumplimiento de la segunda parte tenemos los llamados, lo que llamamos época de la iglesia o época de la gracia también, que es el paréntesis, ¿no? El paréntesis que hay ahí, el tiempo donde está la iglesia, donde estamos hoy. Hoy estamos en ese paréntesis. Y usted se preguntará por qué no hace mención de la iglesia esta profecía de Daniel. Primero, porque esta profecía es acerca de Israel y no de la iglesia. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad
para terminar la prevaricación y poner fin al tiempo y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Hermanos, el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel y la ciudad de Daniel y Jerusalén. Entonces, fíjense que esto nos da más, como que empezamos a entender más que esta profecía es para los judíos, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Y para para el pueblo completo, porque recuérdense que el Señor traerá a todos de todos los extremos. Hasta usted o yo podemos ser judíos sin saberlo, de descendencia judía. ¿Por qué? Recuerden cuando se dividió el reino del sur, reino del norte, el reino del sur, ¿cómo se llamaba y cuáles tribus habían ahí? A ver, el reino del sur, De Judá. Judá, De ¿qué Judá tribus? y habían 10 tribus allí. De Judá, reino del sur. Judá, ¿cuántas tribus? 10, mi pastor. ¿Sí? 10. ¿Quién da No, más? no, no. Ahí, dos. Dos, sí. 2, 12 y un poquito, Ah, digámoslo así. entonces al revés. Sí, con los dos y un poquito con los que se salieron del reino del norte, que se fueron, que eran levitas, que se fueron para el reino del sur. Exacto. 2. Judá, Benjamín y algunos levitas que al ver tanta idolatría en el reino del norte bajaron y casi fueron todos. Entonces, y es interesante, mis hermanos, que ese reino del sur, de la tribu de Judá, salió Cristo, ¿no? Jesús. Y es interesante que el reino de Judá, dos tribus, eran dos tribus que yo analizo que podía consolidar todo un reino. ¿Por qué? La tribu de Judá, los integrantes de la tribu de Judá estaban llamados a hacer ¿qué? ¿Sería que estaban llamados a servir en el templo? A ser gobernantes. A ser gobernantes. Por eso Jesús nació de la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín estaban llamados a hacer ¿qué? Militares, guerreros, a defender el territorio. Entonces, esas dos tribus, reino del sur, más los levitas, las otras 10 tribus, reino del norte, llamada Efraín, porque era la población más grande, Efraín, llamada también Israel, con capital Samaria, reino del sur, con capital Jerusalén. Entonces el reino del norte, hermanos, fue cautivado por ¿qué imperio? Babilónicos No, Norte, los o asirios. asirios. Los asirios. los asirios. Y los asirios tenían una particularidad cuando tomaban pueblos cautivos. Y es que los mandaban por todo lado, por las naciones de ese tiempo, por todas las naciones, y lo primero que hacían ellos es hacerles perder su identidad. O sea, les quitaban la cultura, la lengua, la religión. Como Entonces, ahora. como ahora, sí. Entonces, esos cautivos de Israel, de Efraín, se gentilizaron y están en todo el mundo. Por eso digo, ¿quién quita que alguno de nosotros sea de alguna de las tribus del reino del norte? Porque ellos se regaron por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces, ahí hay un dato para que lo tengan muy, muy en cuenta. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Amén, paz. No, solo quería preguntarle algo que escuché una vez de un pastor. Decía este pastor que la mayoría de los apellidos terminados en Z o en una vocal y Z tienen descendencia judía. No sé qué tan cierto sea.
La verdad es que hay estudios de eso, pero en sí prácticamente no lo sabemos, porque como se regaron por todo el mundo, entonces el único que sabe es nuestro Señor quiénes son los judíos en esta tierra. Que tenemos sangre judía puede ser, pero no existe algo que determine quiénes son o quiénes no son. Eso sí se determinará el día del juicio. Amén. Bueno, entonces, la profecía era una profecía acerca de Israel y no de la iglesia. ¿Sí? El pueblo de Daniel era Israel y su ciudad santa, pues Jerusalén. En segundo lugar, porque la verdad acerca de la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Aunque la iglesia como tal nació en las asambleas del Antiguo Testamento, las reuniones, recuerden que en el Antiguo Testamento se hacían asambleas, de allí asambleas de Dios. La verdad de la iglesia, como la esposa de Jesucristo, no fue revelada a los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo del 4 al 6. Alguien que la lea en voz alta y despacio. Amén. Del 4 al 10. Ministerio de Jerusalén. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio de Cristo. Misterio. Ujú. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que, Amén. lo- que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. 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 Ah, ¿de quién nos está hablando ahí Pablo? De la iglesia. De la iglesia. Y él nos dice, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy, dice, al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Entonces, como se dan cuenta, no estaba revelado este misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Y prácticamente fue revelado, fue a Pablo, mis hermanos. Vamos a ver otro versículo, Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 26. Alguien que lo lea en voz alta, por favor, y despacio. Yo ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios, Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, denunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. Amén. La iglesia. Y le fue manifestado a Pablo. Y amén por eso. Porque Pablo, o gracias a Pablo, usted y yo estamos aquí. O si no, no estaríamos, mis hermanos. Entonces, fíjense que no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino que fue revelado
a Pablo. Entonces, aquí empezamos a despejar dudas acerca de la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta ahí? No, señor. Bueno, No, en estos señor. versículos Pablo dice que la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Ahora bien, un misterio en el Nuevo Testamento es algo en otros tiempos fue escondido, pero ahora ha sido revelado por Dios mismo. La verdad acerca de la iglesia fue revelada a Pablo. Él es quien desarrolla en el Nuevo Testamento la iglesia. Eso explica por qué Daniel no habló de la iglesia ni del rapto de la iglesia, porque para Daniel esto era un misterio, o sea, estaba escondida esta revelación para Daniel, porque él le estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, la iglesia se manifestó, fue en el Nuevo Testamento. Ahí está la otra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, No, yo señor. quería que leímos un versículo, Mateo 24:15. Volvámoslo a leer, alguien que me lo lea en voz alta, por favor. Amén. Dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahí ustedes entienden todo el versículo. ¿Sí o no? A ver, mis hermanos, No, señor, hay que ir a confirmarlo en Daniel. ¿eh? Ahí hay una palabra que yo quiero que ustedes como no preguntan, yo les pregunto. ¿Qué es qué es la desolación? Abominadora. Abominación desoladora, ¿qué es? ¿Será cuando el anticristo se quiera sentar en el lugar de Dios? Sí, es eso, pero como palabra, o sea, para poder entender qué es eso, ese es el resultado. O sea, eso es lo que va a pasar. Eso va a ser la abominación asoladora, según Daniel. Pero, ¿qué es de verdad la abominación desoladora? ¿Qué me trae a mí? O sea, cuando yo digo abominación desoladora, ¿qué me debe traer a la mente eso? Que aparta a la gente de Dios porque se viene el anticristo a que pongan la mirada en él y no en Dios. Que ya no podrá ser el Señor hallado. ¿Sí? ¿Qué más? Que el pecado dentro de la iglesia es como tan fuerte que la gente ya no va a querer estar ahí o no va a creer de la misma manera. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más opina? Que está en prevaricación, en pecado, en continuo pecado. Sí, sí, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero ¿qué más? A ver, Eh, ya lo divino no prevalece en este momento porque el enemigo ha engañado y ya ha establecido un reino falso. también. A ver, ¿quién más? ¿Habrá persecución de la iglesia? Sí, pero ya eso es un resultado. Le voy a contar una historia sobre a mí se me olvida me trabó, abominación desoladora, abominación. En el año 165, y yo creo que esto lo habíamos escuchado, no sé si en la iglesia o en uno de los cursos. En el año 65 antes de Cristo, hay un evento
que para los judíos fue la abominación desoladora. Póngase usted en la situación de un judío, pueblo de Dios, sabiendo la ley de Dios, sabiendo la Torá, salmos, profetas, de memoria, legalista. Y resulta que en el año 167, recuerden que el pueblo judío fue esclavo desde muy temprano, primero por los egipcios, después Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. En el año 167 antes de Cristo, Alejandro Magno tenía conquistado todo eso, toda esa parte del Medio Oriente. Y allí estableció otros reyes, otros imperios, que eran los que manejaban el territorio. Allí en Jerusalén habían griegos que se habían establecido después de la toma del imperio greco a estos territorios con Alejandro Magno, y había unos que se llamaban seleucidas. Resulta que ellos fueron combatidos por los macabeos. Y de los macabeos resultaron los fariseos, la secta de los fariseos. Pero ¿qué pasó? Este imperio lo que hizo fue entrar al templo, al segundo templo, el hecho por Salomón, entró al templo, sacrificó cerdos y colocó una imagen de Zeus en el templo. Y para ellos eso fue la abominación desoladora de Daniel. Entonces, colocándolo en el aspecto moderno, la desolación o la abominación desoladora es un pecado de los pecados, una repugnancia para Dios. Hay muchas cosas que en la Biblia le llaman abominación, que yo sé que muchos de ustedes saben. Por ejemplo, la Biblia, ¿qué dice que cuáles pecados son abominables para Dios? A ver, uno. Adulterio. No está dentro del listado. Los ojos altivos, Ojos altivos, sí. la lengua mentirosa, Ah. las manos derramadoras de sangre. A ver, hay otro que lo ve, es común ahorita. La homosexualidad. La homosexualidad. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza. Eso es abominación. Y desoladora significa que es repugnante. O sea, el Señor no se la aguanta. Y en la posición de Apocalipsis, cuando el anticristo se posicione en el templo, pues eso va a ser asqueroso. Asqueroso para Dios. Bueno, y para nosotros también debe ser. Entonces, mis hermanos, esa abominación desoladora que yo pienso que ya la estamos viendo, ese espíritu lo estamos viendo, y dentro de las iglesias cristianas, nosotros debemos empezar no a combatirlas porque pues no se puede, pero sí dice Pablo, a aquellas personas evita. ¿Por qué? Porque usted se puede contaminar. Entonces, y la iglesia hoy en día está pasando por una crisis, hermano, una crisis, pero una crisis tremenda, donde ya iglesias de sana doctrina quedan muy pocas, muy pocas. Entonces, oremos al Señor para que
nuestras iglesias estén en esas de sana doctrina, hermanos. Oremos a Dios, porque la responsabilidad, sobre todo de los pastores, es muy, muy grande. Grande, mis hermanos. Ustedes no se imaginan cómo es de grande. Entonces, el llamamiento hoy a través de esto es que volvamos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo volvemos a la doctrina? ¿O cómo seremos comunión con Dios? Pues estudiando la Biblia y orando. Y haciendo el mandato del Señor. Oren sin el César. ¿Sí o qué? Oran, orad y orad sin cesar. Un mandato. Y estudien. Y estudien y volveos a mí, dice la palabra en casi todas las profecías, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Y la profecía principal o el mandato principal, el pacto principal desde Génesis, Apocalipsis, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y pare de contar. Pero para ser el pueblo, tenemos que obedecer sus decretos. Eso es, hermanos. Hasta el momento de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. No, señor. ¿Todo claro? Bueno, entonces despidámonos en oración. Alguien allí que abra su micrófono y nos despide en oración, por favor. Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias te damos por esta clase, Señor. Gracias por la clarificación de tantas cosas que tal vez no entendíamos. Gracias por la vida del pastor Guillermo, Señor, de todos los que se conectan, Padre.